el ejemplo de esta semana vamos a implementar operadores en la clase contacto que vimos en un ejemplo anterior. Vamos a implementar el operador de comparación y el operador que nos permita ordenar una lista de contactos. ¿Ya? Primero vamos a ver aquí uno de los problemas que muchas veces tienen las listas de contacto, que el mismo teléfono aparece con dos nombres distintos. Por ejemplo, lo que vemos acá. Tenemos el teléfono de Juan, está asociado a su teléfono y su email. Y por acá tenemos otro registro del mismo teléfono, pero con otro nombre, Juanito. Entonces, si nosotros hiciéramos una comparación de estos objetos ahora, ¿qué es lo que veríamos? C1 igual a C3. Entonces ejecutamos esta comparación y nos va a decir false. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hemos implementado el operador de comparación en Python, lo que se hace es que se ve si las variables apuntan a los mismos datos, o sea, si los objetos tienen todos los mismos datos, y si es así, entonces el operador de comparación retorna true. Y si no son iguales, retorna false. ¿Ya? Eso es lo que vamos a modificar ahora, porque lo que necesitamos es que en esta lista de contactos, si dos contactos tienen el mismo teléfono, entonces vamos a asumir que son iguales. ¿Ya? Eso nos va a permitir detectar contactos duplicados. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a implementar el operador de comparación, que como vimos, se implementa creando un método que se llame EQ. ¿Ya? Toma dos objetos. El primero es el self. ¿Y qué es lo que tiene que retornar? Un valor lógico. O sea, tiene que retornar true o false. ¿Ya? Entonces, como la comparación la vamos a basar en el teléfono, ¿ya? Primero vamos a decir, si self.teléfono es igual a other.teléfono, entonces yo voy a retornar true. Y si no, retorno false. Este tipo de cosas nos va a permitir que en nuestra lista de contactos telefónicos no hayan teléfonos repetidos, que es un problema que comúnmente puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, con este cambio, si nosotros ahora volvemos a ejecutar el programa, lo que nos va a retornar es true, porque C1 y C3 son el mismo contacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una lista que va a ser la agenda, ¿ya? Agenda telefónica. La vamos a crear abajo mejor. Aquí. Y vamos a crearla como una clase. La clase agenda. ¿Ya? Es la clase agenda telefónica. Vamos a crear el constructor de la agenda telefónica, que lo que va a tener simplemente es una inicialización de la lista de contactos. La vamos a llamar contacto, y que va a ser una lista vacía. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero vamos a hacer un agregar, y que va a tomar como parámetro un contacto. ¿Ya? La inteligencia que le vamos a agregar es que no vamos a agregar contactos repetidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es buscar en la lista de contactos si el contacto que estamos intentando agregar existe. ¿Ya? Entonces vamos a hacer for contacto in contactos. ¿Ya? No, mejor vamos a poner contacto existente, ¿no es cierto? For contacto existente in contactos. Hay que acceder los atributos de la clase desde self. Y aquí vamos a comparar. Si contacto existente es igual a contacto, ahí vamos a estar usando el operador de comparación que acabamos de crear. Vamos a imprimir un mensaje y vamos a decir el contacto ya existe.
si no, vamos a agregarlo. Self, eso lo vamos a hacer afuera del for. ¿Ya? Vamos a hacerlo fuera del for. Entonces vamos a salir de este for solamente si es que no encontramos el contacto. Vamos a poner aquí un reto y aquí significa que no encontramos el contacto en la lista de contactos, entonces lo vamos a agregar con append. Entonces ahora vamos a crear la agenda igual agenda telefónica, y yo voy a hacer entonces agenda punto agregar C1, voy a hacer agenda punto agregar C2 y agenda punto agregar C3. ¿Qué debería hacer esto? Al intentar yo agregar el tercer contacto, debería darme un mensaje. Exactamente, me dice el contacto ya existe. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer yo aquí? Es y decir el contacto que ya existe. Para eso, entonces yo pondría aquí dos puntos y diría contacto. Ese contacto ya existe. Contacto existente. ¿Sí? Yo ahora veo que el contacto que está repetido es Juan. Contacto ya existe. Y ahora, para que comparemos cómo existe, yo le pongo contacto y acá entonces tendría el contacto ya existe. Entonces ahora lo ejecuto, el contacto Juanito ya existe, Juan. Entonces de esa forma yo estoy validando en mi agenda telefónica de que no pueda agregar contactos repetidos, ¿ya? Con eso implementamos el operador de comparación. Ahora, una muy buena característica que sería útil para mi agenda es que yo pueda ordenarla por orden alfabético, por nombre, que es lo siguiente que vamos a hacer ahora.